ustedes y agradecerles la invitación a este grupo emancipador por darme la oportunidad de poder expresar sobre la temática de la agricultura o el sector agrario en la región Ancash. Bueno, cuando hablamos del enfoque de la agricultura, tenemos que tocar un contexto bastante complejo y amplio. Uno, desde el enfoque, desde las herramientas y políticas de gestión, la cual nos rigen actualmente, el enfoque de producción, el aprovechamiento de los insumos locales, los procesos de industrialización, las potencialidades competitivas para un mercado y aterrizar en un tema de soberanía alimentaria. Como parte de diagnóstico, asumimos de que Ancash es cuna de la agricultura por los indicios hallados en Guitarrero, y allí donde se encuentra un conjunto de alimentos prehistóricos, precolombinos. Hemos aportado con muchas variedades a la agricultura, a la producción de alimentos a nivel mundial. Sin embargo, nosotros no nos hacemos competitivo en las potencialidades que tenemos. Al contrario, entramos a negociar en un contexto de producción de alimentos mundiales, entramos a competir en escenarios que no son favorables para nuestros agricultores o para la agricultura aquí en el Perú, valga la redundancia. De una superficie, Ancash tiene el 2.8 más o menos de la superficie nacional, tenemos 20 provincias, aparentemente tenemos un PEA ocupado del 97%, y se asume, ¿no?, que las inversiones que van cerrando anualmente usufructan, o sea, fluctúan entre los 3 a 4 millones de dólares dentro del aporte al PBI. Entonces, estratégicamente es bastante importante nuestra región. Por el otro lado, no solamente es ver la producción de alimentos o ver el sector agrícola, sino que esta actividad necesariamente tiene que estar interrelacionada con las demás actividades económicas, como es la ganadería, la pesquería, el turismo y sobre todo la salud. En estos contextos, ya la agricultura, al dar un proceso de industrialización, está canalizada a generar puestos de trabajo y a generar también una actividad económica permanente, descuidando así los insumos que en buena cuenta funcionan como nutracéuticos para la salud. Se está viendo a la agricultura como un negocio, ya no como un modo de vida, ya no tampoco como una fuente de seguridad alimentaria. En la agricultura en Ancash tenemos principalmente la agricultura tecnificada, en la costa principalmente, que está revolucionándose a partir de la incursión del mango, de la incursión del palto y de otros frutales de exportación. Entonces, esto obedece un cambio de uso de suelos que en buena cuenta genera una presión antropogénica sobre los recursos acuíferos de la costa y la dependencia de los de caudales hídricos más permanentes. Entonces, lo que hace rato mencionaba el señor Valverde, nosotros tenemos que ver de una forma integral, sin descuidar el tema de la soberanía alimentaria. Dentro de la soberanía alimentaria, lo que podríamos mencionar es cómo nosotros a esta pequeña agricultura le damos herramientas de gestión, herramientas políticas para poder desarrollarse y ser competitivo. En el contexto andino, la producción de papas nativas posee una altísima ventaja frente a cualquier otro escenario, aparte de la cordillera de los Andes, que viene desde Argentina hasta el sur de Venezuela. Entonces nosotros, al vender esas papas, tenemos ciertas ventajas nutracéuticas que no son valorizadas en un contexto de un mercado internacional. Hemos explotado los recursos en cuanto a la agricultura, hemos explotado inicialmente la papa, salvo la hambruna en Irlanda, hemos explotado la quinoa,
incluso se declaró el año 2012, creo, el año internacional de la quinoa, y le sacaron mayor provecho los bolivianos. El Perú le quiso sacar vuelta a las normas y nos devolvieron containers de quinoa producida a gran escala a nivel de costa, muchos de ellos utilizados con grandes volúmenes de agroquímicos. Hemos explotado también de manera soberbia el recurso de la pap, de la maca, se llevaron los chinos. Hemos explotado también la cañigua, la kiwicha, últimamente el chocho, la maca negra, el camu camu y diferentes productos. Entonces, lo que nos falta es tener identidad para valorizar la competitividad de esta pequeña agricultura. Una papa producida dentro de la agricultura familiar, dentro de la agricultura pequeña, posee muchas características nutracéuticas frente a un alimento producido a gran escala. El maíz de nuestros valles interandinos posee mejores condiciones alimenticias frente a un maíz producido a grandes escalas. Entonces, ¿qué tan ventajosos podría ser para el Perú, donde tenemos una diversidad de ecosistemas y un contexto de agricultura llevada muchas veces a pequeña mecanización? Entonces, incluso en ese escenario, ¿no? Los transgénicos, ¿qué tan competitivos y favorables podría ser para nosotros en un contexto de producción de alimentos, de seguridad alimentaria, uno, y segundo, de flujos económicos que puedan generar divisas para nuestros agricultores? Entonces, contextualizar y darle realmente el valor a la pequeña agricultura, a la agricultura diversificada, es un reto grande que se debe de hacer. Y para eso, ¿qué es lo que sucede? Sucede que no se tiene escenarios de asociatividad tan favorables. Existe un individualismo en las comunidades, en la pequeña agricultura, y existe también, por otro lado, una migración rural. No hay mano de obra como antes y no hay mecanización agrícola tampoco como antes. Entonces, eso genera que el pequeño agricultor o el agricultor de nuestra zona que maneja en promedio 1 hectárea, 2 hectáreas máximo, el que se llama empresario agrícola, tiene que competir dentro del mercado local primero y luego tiene que asumir los riesgos primero climáticos y los riesgos de mercado. Curiosamente se direccionan políticas de Estado dentro de la agricultura y de forma muy pampanante se hace propaganda, pero esos lineamientos, como el acceso al crédito agrario, como los subsidios a los fertilizantes, no genera un impacto realmente sustancial. Entonces, en primera instancia, fortalecer las herramientas de gestión es muy importante. Para ello, como conclusión a este primer preámbulo, lo que se debe hacer es direccionar que las unidades formuladoras de proyectos prioricen dentro de los gobiernos locales la estructura piramidal de inversión dentro de la gestión municipal local no prioriza. Los que destinan los dineros usualmente son las oficinas de infraestructura, no oficinas de desarrollo económico. En estos últimos años, a partir del 2009, se implementó los Procompites. Han tenido cierta incidencia, sin embargo, no tienen evaluación, seguimiento y control. Se crean asociaciones solamente para competir en esos concursos y no tienen sostenibilidad, se caen. Entonces, en el gobierno regional, si bien es cierto, actualmente están trabajando un programa de competitividad, creo que va a ser el primero en el Perú para Ancash. Sin embargo, la unidad formuladora, el ente, el organismo que formula los proyectos que deban trabajarse, proyectos sostenibles de agricultura, ganadería, artesanía, turismo, no tienen un organismo que les ayude a formular estos proyectos. Entonces se centraliza todo, de acuerdo, también se tienen, ¿no? Las metas que tiene el Estado, donde se tiene que cerrar brechas de saneamiento, brechas de construcción, de proyectos de ingeniería, pero no se ataca esa parte productiva, asumiendo a qué,
a que son proyectos o son iniciativas individuales, empresariales, muchas de ellas. Entonces, en primera instancia, yo sugeriría que el gobierno regional devuelva la unidad formuladora de proyectos sostenibles, de proyectos productivos, a la Dirección Regional de Agricultura. La gerencia de desarrollo económico no es suficiente, no plantea. Muchas veces trabajan ingenieros civiles o ingenieros dedicados a infraestructura. No hay agrónomos o tecnistas, médicos veterinarios, ¿no? Entonces, por ahí va en primera instancia, las herramientas. El otro contexto muy fuerte que está pegado a esto es el tema de la corrupción. La gobernanza está direccionado netamente a ejecutar proyectos productivos. ¿Por qué? Porque son difíciles y son complejos asumir proyectos productivos. Para asumir un proyecto, para plantear un proyecto productivo, no basta con la parte de ingeniería, sino se tiene que tocar partes sensibles sociales, antropológicas, que muchas veces los ingenieros no tienen la capacidad de formular o articular sinergias este, de diferentes escenarios productivos. Entonces, eso debería de implementarse bajo una ley con prioridad, a partir de cerrar brechas de anemia, de desnutrición, de calidad de vida. A pesar de que el Perú es centro de origen de alimentos, está direccionado su alimentación a 3 o 4 productos, que son el arroz, las harinas, el pollo. Entonces, eso genera dependencias nutricionales y aterrizan en enfermedades sanguíneas, enfermedades estomacales, neurológicas, cánceres, principalmente por trastornos de deficiencias dentro de la alimentación. No se está valorizando, no se está valorizando al productor que produce un alimento sano. En buena cuenta, tampoco esa agricultura grande por la que está apostando el Estado peruano tampoco está alimentando al país. La gran agricultura que hace alimenta mercados internacionales a containers con compromiso de exportación, de venta y de compromisos de producción de alimentos. La que alimenta en buena cuenta a la población peruana es la pequeña agricultura, la agricultura que sale de los valles interandinos y aterriza en primera instancia a los mercados grandes en Lima, Barranca, aquí mismo en Huaraz, Carhuaz, en las ferias, llega la agricultura pequeña y esa agricultura pequeña se suma un conjunto de desventajas competitivas. Uno, si el agricultor no invierte en agroquímicos, prácticamente no cosecha. ¿Por qué? Porque nos han vendido agresivamente la dependencia de estos insumos. Y cada campaña agrícola sale de moda un producto nuevo, ya sean fungicidas, pesticidas, herbicidas, correctores nutricionales. Entonces, no estamos capitalizando la estructura del suelo. Y en buena cuenta, la estructura del suelo, el uso de abonos orgánicos, el uso de compost, el uso de biofermentos, de plantas biocidas, no, el conocimiento ancestral no tampoco está teniendo la misma vigencia productiva que debería de tener. Entonces, aterrizando a que deba de implementarse como prioridad dentro del gasto municipal de cada una de las gestiones municipales, debería de alinearse ahí la parte productiva. Eso es dos. El otro punto es la dependencia hacia el futuro dentro de aseguramiento al agua. Entonces, si bien es cierto, el Estado toma como mecanismo otorgar licencias de uso de aguas para riego, entonces ya se está direccionando tentativamente a perder la soberanía por el agua. El agricultor va a tener que ponerse un medidor en sus parcelas para que pueda costear su parte productiva. Esperemos que en buena cuenta no suceda como en Chile, donde entregaron a una empresa de fuera la seguridad hídrica de su país. Los arroyos, las lagunas, las fuentes de agua ya tienen un dueño. En este caso, gracias a Dios, todavía es el Estado. Entonces, el contexto de estrés hídrico dentro de la región está bastante vigente, asumiendo de que el 2% del agua disponible está en las vertientes del Pacífico.
asumiendo que tiene el 97% de la población peruana. Entonces, el estrés hídrico en Casma, Guarmey y Santa va a ser muy fuerte. Entonces, trabajar los proyectos de conservación de aguas y sobre todo el conocimiento ancestral de enmarcarse en la producción de alimentos a partir de conocimientos ancestrales, se debe de priorizar como Estado. Entonces, las actividades de recuperación de amunas, de recuperación de gochas, de reducción y manejo de sobrepastoreos, de conservación de bofedales, de conservación de bosques relictos altoandinos, debe de tener una priorización, pero para que tenga una articulación rápida, tiene que estar enmarcado dentro de los programas de desarrollo concentrado de cada municipalidad. Entonces, tocando así preliminarmente estos contextos, podemos asumir que cada provincia o cada corredor económico poseen ciertas ventajas competitivas, como en la costa, la parte de los frutales, en Caraz, su producto bandera siempre ha sido la kiwicha y otros granos, en el Callejón de Huaylas, el melocotón, las flores, en el sector en la zona de Ocros, Bolognesi, Pallasca, relativamente el tema de los lácteos, hacia la zona de los conchucos en esta parte de Chingas, de Paucas, Uco, Huari, entonces el tema del choclo, y hacia las otras zonas de conchucos todavía no tienen desarrollado un producto en el cual se podrían asociar. Se asume que un 300 a 400% de incremento en la venta final del producto en el mercado corresponde a transportes. Entonces, muchos de nuestros agricultores dejan las áreas de cultivo y se transforman en comercializadores, porque es una actividad mucho más rentable a la parte productiva. Entonces, las municipalidades deberían de descentralizar los mercados. En este tema en este tiempo de pandemia, hemos tenido aglomeraciones y contradictoriamente, el Estado ha declarado zonas, tiempos de cuarentena, reduciendo incluso los espacios de los tiempos para acceder a alimentos, a medicinas. Entonces, lo que debería de priorizar el MINSA es descentralizar los mercados para reducir los aforos como estrategia preliminar. Se sabe muy bien, hay estudios donde se evidencia que el 60 al 70% de la resiliencia del organismo humano es en base a la alimentación sana, pero el Estado no tiene incluso la capacidad de asegurarnos que estemos en los mercados comprando productos sanos. No hay ninguna instancia, ni el SENASA fiscaliza la calidad de alimentos que nosotros consumimos y compramos en los mercados. Muchos de estos alimentos han recibido aplicaciones en la última semana de la cosecha, en caso de hortalizas, donde es más dramática la situación. Y en caso de granos, hay estudios que revelan la residencia de minerales o de elementos tóxicos. Entonces, el Estado tampoco fiscaliza. Por otro lado, al productor que valga la redundancia, produce alimentos sanos, se le condiciona a pagar un peaje de certificación. Está trabajando últimamente dentro de la ley de agricultura familiar el favorecer el acceso a estas certificaciones, sin embargo, aún es incipiente. Entonces, finalmente, dentro de estas pinceladas que se ha puesto como conclusiones, podríamos poner que, en primera instancia, es trabajar el ordenamiento local, la zonificación local, sectores donde deberíamos priorizar conservación. Y conservación no para jactarnos de que somos ambientalistas o que queremos conservar biodiversidad, sino la conservación y la recuperación de estos ecosistemas, sobre todo de cabecera de cuenca, a partir de un ordenamiento de la ganadería, de la determinación de la carga animal para reducir la erosión de los suelos, para permitir la recarga de acuíferos hacia la zona baja. Entonces sabemos que gracias al fenómeno del Niño tenemos fuertes proyecciones de avenidas, de lluvias, de presencia de lluvias, pero no tenemos la capacidad para retener esas aguas. Entonces,
Esas aguas tenemos que retenerlas a partir de proyectos de infraestructura natural y a partir de infraestructura gris, como la que se ha trabajado en el sistema Marca Pumacochas, que abastece el 60% del agua que consume Lima metropolitana. Entonces, los proyectos de seguridad hídrica, de infraestructura verde, son mucho más productivos y a menos costo y tienen incidencia social de impacto de sensibilización. Entonces, a partir de ese ordenamiento, de esa zonificación, trabajar fuerte el tema de conservación de ecosistemas de cabecera de cuenca para garantizar recarga hídrica hacia abajo. En segunda instancia, es descentralizar herramientas y políticas de gestión, como entregarles mayor poder de poner propuestas en el tapete de inversión y que se descentralice la oficina de formulación de proyectos a nivel de la Dirección Regional de Agricultura, ¿no? Por otro lado, es la sensibilización productiva, la agricultura urbana y el acceso a una alimentación saludable. En esta ciudad de Huaraz, como existen proyectos de ciudades pilotos a nivel mundial donde están produciendo alimentos sanos en sus ventanas, en sus veredas, en las azoteas, se puede hacer agricultura. Entonces, un reto para los ingenieros agrícolas, para los agrónomos, para los ingenieros vinculados al agua, es abastecer agua para hacer agricultura urbana, que en buena cuenta cada familia al menos podría producir sus propios alimentos. No es un tema novedoso, lo están haciendo en países europeos, lo están haciendo como pilotos en la ciudad de Medellín, en Cochabamba, lo están haciendo también en Santiago. Entonces, se podría trabajar ese tema. El aprovechamiento de los insumos locales, enfáticamente, no generarle dependencia a nuestros agricultores. Nos han vendido un modelo de producción de monocultivos dada con la revolución verde, donde se ejerce un paquete de insumos, de agroquímicos, y se ve a la planta como una herramienta de producción de dinero y se ve al suelo como simplemente como un sustrato. Entonces, es necesario mirar de otra forma la agricultura y entender que la microbiología y la microfauna del suelo son los que garantizan en buena cuenta la sostenibilidad económica de las familias para el ámbito rural. Entonces, aprovechar los insumos, nosotros podríamos, esos insumos locales, esos insumos disponibles con los desechos de cocina, con los estiércoles, con la asociatividad de cultivos, los policultivos, con la asociatividad de plantas aromáticas, de plantas de raíz, de hortalizas de tallo, que si dan olores, generan sinergias entre patógenos, entre insectos a nivel ecosistémico, se deberían de aprovechar como parte del conocimiento ancestral. La asociatividad de lechuga con coles, el ajos con fresas, la asociatividad de leguminosas con gramíneas para la parte forrajera, la rotación de cultivos por campaña, la programación de un calendario agrícola. Entonces, esos insumos locales no hay un respaldo técnico que asesore y que garantice y que llegue al agricultor común, ¿no? Entonces, la gran agricultura sí se da el lujo de poseer estaciones meteorológicas, por decir que está al servicio de sus parcelas. Incluso ellos utilizan temporizadores de riego. Esa tecnología no llega al agricultor común. Entonces, para nosotros llegar a partir de las herramientas y políticas de gestión que se pueda dar dentro de los gobiernos locales. El otro contexto muy fuerte es la reducción de la migración rural y la mecanización agrícola. Existen un paquete de herramientas pequeñas, simples, que podrían favorecer y favorecen el rendimiento per cápita de un jornal. Entonces, esas herramientas, inclusive no tractorables, mecanizables, que se pueden acoplar a nivel del arado, a nivel de las herramientas manuales, también están teniendo cierto olvido, ¿no? Entonces, eso genera que el rendimiento de un jornal sea bastante bajo, aparte de que no existe esa costumbre ya de la nueva juventud a trabajar actividades de chacra. Entonces, muchas veces prefieren ser mototaxistas, taxistas, comerciantes,
a irse a jugarse el riesgo de producir un alimento para llevar al mercado, donde muchas veces por mala cuenta se llega a aplomar en un precio bajo de su producto. Entonces, el riesgo es bastante alto. Y ese riesgo bastante alto, el Estado no lo asume. Simplemente se hace el desentendido y no asume como en la gran agricultura, ¿no?, que se está haciendo. Y finalmente, para terminar estas conclusiones, es la asociatividad para enfrentar al mercado colectivamente. Si bien tenemos un mosaico de producción de alimentos, para garantizar que sea bueno tenemos que producir poco. Pero sin embargo, cuando queremos entrar al contexto del mercado, he ahí el cuello de botella. Entonces, necesitamos fortalecer las asociaciones, las cooperativas para aglutinar su producción y colocarla en un peldaño bastante valorado de una agricultura pequeña en el mercado, en el mercado. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Entran los proyectos agresivos de asociatividad del Estado y muchas veces hace que se desplace el modelo de producción sostenible, porque a una persona que tiene 1.500, 2.000 metros cuadrados de chacra, le metemos el rollo de que ahora tú vas a producir un solo alimento y te vamos a asociar, y vamos a asociar a los palteros, a los queseros, a los kiwicheros, a los chocleros, y los asociamos y invadimos literalmente su modelo de producción. Entonces, el señor voltea todo su terreno, cultiva solamente el choclo y descuida los otros componentes, primero, de su seguridad alimentaria. Entonces, corregir ese modelo de productivo corresponde en primera instancia a los gobiernos locales y a la asociatividad bien planteada para enfrentar colectivamente a los mercados. Entonces, dicho esto, yo no quiero no, el tema es bastante grande, bastante amplio, podríamos incluso aterrizar a partir de artículos científicos, pero lo que yo quiero es poder tal vez conversar y cruzar algunas ideas con ustedes que son integrantes de este grupo.